Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo os quería hablar un poquito de uno de los nuevos comandantes que han aparecido, ¿no? En este gobernador más fuerte que ha sido pues Lapu Lapu. Yo he tenido la suerte, ¿no? De poder desbloquear a este comandante. He aplicado por él en la lista que nos han pasado simplemente para desbloquearle, para poder encadenar, pues porque a mí no es que me interese este comandante pues para lo que es para guarnición, porque no voy a hacer guarnición en el KVK y para guarnición de la ciudad no me merece la pena gastar 700 esculturas siendo free to play. Y bueno, esto es un poquito el consejo que os quería dar a todos. Si sois pues free to play, no os molestéis mucho en desbloquearle, a no ser que le queráis pues para hacer cadenas de bárbaros, porque yo creo que este comandante va a ser bastante útil. A mí me ha gustado, le he estado probando estos días desde que ha terminado pues el gobernador más fuerte y bueno, he tenido la suerte que me han dado pues 20 esculturas en el ranking y bueno, le he podido subir esta primera al 2 para estar en el reino normal y hacer cadenas y demás, pues bueno, al 2 me parece que está bastante, que es suficiente, aunque sí que me gustaría en los próximos MGs conseguir alguna escultura más, a ver si puedo meterme dentro de los rankings que no están fijos y poder seguir subiéndole estabilidad porque bueno, seguir aumentando lo que viene a ser el factor de daño directo, creo que para el KVK va a ser clave. Este comandante no es necesario que vaya de primario, creo en sí que es bastante malo porque no tiene ni la rama de pues lo que viene a ser soporte, ni tampoco la rama de versatilidad, que es la que nos podría dar un descuento en cuanto a lo que sería AP, porque, por ejemplo, tiene la rama de guarnición, ya que es un comandante de guarnición, es lo normal. La rama de liderazgo sí que es cierto que nos podría dar unas tropas extra, pero tampoco me parece nada útil si no tenemos lo que viene a ser la rama de soporte junto con ellos, porque la rama de soporte pues nos daría un factor de curación, lo cual es bastante bueno para que aguante la marcha en el KVK. Pero bueno, como no tiene la rama de soporte, ¿qué es lo que voy a hacer yo y cómo estoy utilizando a este comandante para hacer cadenas de bárbaros en el reino normal y cómo tengo pensado utilizarle en el KVK, aunque en el KVK habrá que hacer bastantes pruebas y demás. Yo este comandante os le recomiendo 100% que si podéis y tenéis la oportunidad, pues le intentéis desbloquear, ¿vale? Aunque sea de 5 en 5 los gobernadores más fuertes, para poderle utilizar en el KVK, porque como estaréis viendo ahora, que os voy a enseñar, tiene lo que viene a ser daño en área, pues en un área bastante grande, ¿vale? No es del mismo tamaño que lo que viene a ser ISG o Suyelian o Heraclio, pero sí que está bastante grande y es más grande que lo que viene a ser el área de Teodora. Entonces, bueno, vamos a encadenar estos 3 bárbaros de por aquí. Normalmente yo intento coger algunos bárbaros más y no solo 3, pero bueno, para enseñaros cómo funciona la habilidad y demás, pues os voy a encadenar estos 3 bárbaros para que lo veáis. Como veis, la habilidad es un poquito más pequeña que la de ISG, la de Heraclio o la de Suyelian, pero está bastante bien y para encadenar bárbaros sirve muy bien, ¿vale? A mí me gusta bastante pues lo que he estado probando, ¿no? Estos días. Si nos vamos pues por aquí, le doy a filtrar y vamos pues a mantener la paz. Le he estado utilizando, como podéis estar viendo, le he estado utilizando con Cacao y bueno, he podido encadenar bastantes bárbaros. Esto es de esta mañana que he encadenado bastante rápido, pero bueno, si vamos a cadenas de otros días, pues he podido hacer cadenas bastante largas y aguanta muy bien con Cacao. Y bueno, yo tengo pensado utilizarle en el KVK también con Cacao. Cacao no me gustaba tampoco demasiado en lo que es meterle como primario en el KVK porque se cura un poquito poco. Las habilidades de Cacao no es que sean la mayor, que te curen mucho, digamos, tienes solo un 10% de probabilidades, con lo cual si no se cura pues molesta un poquito, la verdad, porque la marcha empieza a morir, pero bueno, voy a intentar conseguir una formación en círculo para este comandante con algún daño a bárbaros y con buenas estadísticas para algunos de los tipos de tropa, principalmente caballería a ser posible, para poder utilizarle con Lapu Lapu en el KVK para encadenar bárbaros y os lo recomiendo bastante.
ahora mismo pues tendríamos lo que viene a ser 5 marchas disponibles con las que podríamos encadenar pues bastantes bárbaros. Si nos vamos por aquí, os voy a enseñar las marchas que estoy utilizando yo ahora mismo para encadenar en lo que viene a ser el reino normal. Si os enseño un poquito por aquí, yo estoy utilizando de primeras a Lohar con Heraclio. Lohar pues tiene bastante buena curación y bueno, Heraclio junto con el escudo y el daño en área me funcionan bastante bien. Boudica también pues es un comandante de bárbaros, ¿no? Que hace bastante daño a los bárbaros, además tiene curación y bueno, entre que es de bárbaros y demás pues tiene descuento a los bárbaros, nos da para matar, cada vez que matamos bárbaros nos da también cofres, con lo cual está bastante bien y como Suyelian también es de arqueros, pues me funciona bastante bien esta marcha. Luego, como tercera, he querido meter aquí a Cao Cao con Lapu-Lapu, como os he estado enseñando, pues porque, bueno, Cao Cao cura bastante, ¿no? Y tiene también buen daño a los bárbaros. Y bueno, junto con Lapu-Lapu está bastante bien para el reino normal. Y bueno, de cuarta marcha he querido meter a Dio-Chan con YSG, que bueno, Dio-Chan también cura bastante y con YSG me ha estado yendo pues muy bien. Y bueno, de quintas marchas podríamos meter a Teodora, que a pesar de que tiene un daño en área un poquito más bajo, pues también nos va a servir bastante bien, pues porque también es daño en área circular y bueno, funciona bastante bien estando en el reino normal. Lo que pasa que de comandantes primarios ya tendríamos que ver quién meteríamos para llevarle con Teodora. Quizá yo intentaría meter a lo mejor a Belisario porque es bastante rápido y te da una pues movilidad, ¿no? Si no, también podría intentar utilizar a Edelfelda, que también puede funcionar bastante bien. Y bueno, si tenéis a otros comandantes, se podría partir un poquito la que tengo yo hecha ahora mismo, que sería esta marcha de por aquí, ¿no? Que tengo con Suyelian ahora mismo. Podría poner a Boudica con Teodora, ¿vale? Y poner a Suyelian de primario, cambiándole los talentos para que se reduzca lo que viene a ser el costo de AP y ponerle de secundario, pues, por ejemplo, a otro comandante como podría ser, pues, no sé, algún comandante que tuviese, pues, curación o simplemente que fuese de arqueros, quizás incluso Boudica podría estar bastante bien, Boudica Prime podría estar bastante bien porque también tiene curación aquí en la cuarta habilidad, ¿no? Y bueno, también pues si tenéis a Huokubin os puede resultar bastante bien porque pues Huokubin, bueno, no le tengo por aquí desbloqueado, pero también es de la rama de versatilidad, con lo cual pues nos va a descontar el costo de los bárbaros, que para el reino normal nos va bastante bien. Y si nos vamos por aquí a lo que viene a ser la pericia, pues podemos ver cómo pues tenemos un factor de curación de 3000 y bueno, si no le tenemos con pericia, ¿vale? Lo que viene a ser la habilidad de asignaciones de batalla, que es esta última de por aquí, ¿vale? También cura él como máximo 1500, con lo cual pues bueno, está bastante bien y podéis combinar un poquito los comandantes de esta manera. Lo que sí que os voy a pedir, por favor, que no utilicéis a Ricardo de principal en lo que viene a ser el reino normal, ¿vale? Ni tampoco a Martel, que lo he estado viendo muchísimo. Estos dos comandantes no tienen la rama de versatilidad y sí que es cierto que curan bastante y van a aguantar bien en el reino normal, pero os van a salir los bárbaros bastante más caros y no merece para nada la pena. Y bueno, en el KVK pues mi idea es llevar pues a Ricardo con ISG seguramente, que intente llevar en vez de Lohar, Boudica y demás, pues de primario, sí que lo que viene a ser a Ricardo con ISG, que sustituiría a esta pareja de por aquí. Luego Cao Cao con Lapu-Lapu sí que sí o sí lo quiero llevar. Y luego pues también por aquí me gustaría llevar, como he estado llevando el KVK anterior, Heraclio con Boudica. Luego también me gustaría pues Suyelian ponerle a secundario, por ejemplo, a Boudica Prime, ¿vale? Que también va a curarse bastante bien. Y bueno, todo lo demás para llevar una quinta marcha, pues sí que sería un poquito probar a llevar a Teodora. Quizás lo podría llevar con
con Zenobia, que se me había ido el nombre, que tiene también bastante buena curación, pero bueno, básicamente serían las marchas con las que quiero ir para el KVK, pero si simplemente era para hablaros un poquito de Lapu Lapu, ¿vale? Entonces yo creo que le voy a combinar bastante bien con Cao Cao en el reino perdido y en el reino normal, porque bueno, sí que es cierto que Lapu Lapu no tiene tampoco muchas habilidades que hagan demasiado daño en el campo abierto. Si nos vamos pues por aquí a ver dónde está Lapu Lapu, la primera habilidad es sobre todo la importante, que es la que yo recomendaría subirla, y que luego le dejéis, ni siquiera le desbloqueéis la cuarta habilidad porque no sirve y simplemente vais a subir poder, porque esta es si sirve como un comandante de guarnición de un bastión o si sirve como comandante de guarnición de tu ciudad, con lo cual esta no sirve. No creo que merezca para nada absolutamente la pena llevarle a pericia. Incluso para guarnición tengo mis dudas porque no sé si va a sustituir a Heraclio o no. Habrá que ver las pruebas, pero bueno, si no, simplemente desbloquearle las dos habilidades de por aquí junto con la habilidad principal, ¿vale? Ya que esta habilidad, pues bueno, sería llevarla con 3 tipos de unidades diferentes. Si no, pues no es que funcione tampoco esta habilidad. Pero bueno, yo le quiero probar a ver qué tal va. Si no, intentaré mezclarle con algún que otro comandante de mixto o probar a llevar mixto con Cao Cao para que pues aumente un poquito lo que viene a ser esta habilidad pasiva. Y si no, pues llevar la mayoría de caballería y pues un poquito más de los otros tipos de unidades para que me beneficie pues la defensa y la salud, que es lo que viene a dar sí o sí aunque no esté como guarnición. En la segunda pues tenemos esta de por aquí, que también está bastante bien, simplemente con un nivel pues así un poquito básico. Nos da un 5% de ataque y nos da un 2% de daño de habilidad. Bueno, esta no nos sirve porque es solo para ejércitos congregados, pero bueno, este 5% del daño de ataque para ser un comandante que supuestamente era de guarnición, pues bueno, nos apoya un poquito, pero bueno, principalmente lo que nos va a servir es la primera habilidad, ¿vale? El resto no es que sean muy importantes, pero bueno, si queréis desbloquear alguna, como mucho hasta aquí. Y bueno, básicamente aprovechar este daño de 2000, que yo creo que está bastante bien, aunque se va a ir reduciendo en un 15% en cada objetivo adicional que vayamos pues golpeando, ¿no? Con esta habilidad activa, pero para ir de secundario de alguno de los comandantes que aguante bien y pegue bastante nos va a resultar bastante bien, incluso para ponerle de secundario con Ricardo y probar a llevar pues Cao Cao, por ejemplo, con ISG o alguna combinación de este estilo. Creo que no va a estar nada mal, así que bueno, creo que es uno de los comandantes que nos puede ayudar ahora bastante para llevar, sobre todo si encadenáis con varias marchas en el reino perdido. Si no, pues tampoco es que sea más útil si solo vais a llevar una. Creo que hay comandantes como Heraclio, como Su Yelian, como ISG, que son bastante mejores, aunque bueno, por tan solo 10 esculturas, incluso alguna más si es que os da para subirle la primera habilidad, es un comandante que va a ser muchísimo más barato, por ejemplo, que ISG, y que nos va a ser también bastante útil en lo que viene a ser para encadenar bárbaros en el KVK y aprovecharnos un poquito, que eso es algo que nos viene muy bien a los free to play. Así que bueno, básicamente esto es todo lo que quería hablaros de Lapu Lapu. Animaros a desbloquearle si tenéis las dudas para encadenar bárbaros. Como habéis visto, el daño en área es bastante grande, no es del mismo tamaño que lo que os he dicho de Sulian, ISG o Heraclio, pero está bastante bien. Y bueno, yo ahora lo que estoy haciendo es con estas 4 marchas, sí, que tengo en el reino normal, estoy gastando el AP en menos de 30 minutos, con lo cual es una locura y se consiguen muy buenos resultados en cuanto a aceleradores y demás. Y bueno, no estoy haciendo tampoco muchos fuertes porque tengo ahora mismo más de 700.000 puntos de AP, con lo cual, pues bueno, no quiero acumular tampoco mucho y quiero conseguir bastantes gemas para aumentar los materiales y poder seguir mejorando mi equipamiento, pero de esto ya os hablaré en algún próximo vídeo, en el que os enseñaré lo que viene a ser el plan de equipamientos que quiero seguir y demás, y pues cómo lo voy a ir mejorando, en qué eventos voy a estar gastando las gemas y todo eso os lo enseñaré en un próximo vídeo que estaré grabando para que lo veáis en las próximas semanas. Así que nada, con esta última cadena de por aquí, en la que os enseño cómo funciona de nuevo la habilidad, pues lo vamos a dejar por aquí. Como veis, la habilidad también se ve un poquito interesante, ¿no? Está bien. Como barre así haciendo un círculo. Y nada, con esta cadena voy a despedir el vídeo. Y nada, nos vamos a quedar por aquí.
Espero que os haya resultado entretenido el vídeo, que os haya disipado las dudas respecto de si desbloquear o no a Lapu Lapu pues para encadenar los bárbaros, para todos aquellos que tenían dudas. Y bueno, yo creo que está pues bastante bien y os animaría a todos a que lo intentaseis desbloquear, sobre todo si utilizáis pues varias marchas para encadenar en el KVK. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en cuanto terminemos esta cadenita de por aquí.